Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ejército de Mujeres. Recuerde que nuestros números de teléfono van a estar apareciendo al final de la pantalla para que usted pueda gustosamente hacer sus preguntas, sus aportaciones. Aquí muy gustosamente nuestra hermana Tere, que es la encargada hoy de llevar el tema, va a estar respondiendo todas sus preguntas y sus interrogantes, así que puede llamarnos con toda confianza. También puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales que usted ya conoce. Queremos enviarle un saludo muy especial a la pastora Nilda de Fernández hasta la Ciudad de Progreso y a toda su congregación. En la mañana ella estaba diciendo, yo estoy muy pendiente del programa, así que envíenme un saludo. Así que la saludamos con todo nuestro cariño, ¿verdad? Y a días pues no tomamos un cafecito, pero vamos a hacerlo un día de estos. La bendecimos y a toda su congregación, también a las diferentes iglesias hijas. A veces nos llaman y nos dice, hermana, estamos ahí pendientes escuchándola, así que les enviamos un saludo a todas ellas. Tenemos algunos anuncios y es que no se le olvide que este jueves y todos los sábados tenemos intercesión a las 5:45 de la mañana. Los esperamos, hermanos. Es un tiempo de reinicio y reiniciar como familia, reiniciar nuestra comunión con el Señor. Todos los jueves y los sábados usted puede venir. Aquí está el hermano Pedro y todas las intercesoras listas para levantar altar delante del Señor y estar en este tiempo más que nunca cubriéndonos y bendiciendo a la familia, orando por la familia, intercediendo, así que lo esperamos. También tenemos este domingo 16 nuestro ayuno congregacional. Nuestro pastor ha estado poniendo temas a cada uno de los ayunos, ha sido como un rema de parte del Señor y creo que este domingo es la transformación, así que nos estamos ya listando, hermanos, preparando nuestro corazón para humillarnos delante del Señor y la palabra dice que si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, el Señor va a sanar nuestra tierra y va a hacer cosas grandes en esta nación, así que los esperamos que ustedes ya estén listos y también el equipo C y el equipo B que van a estar sirviendo este día de ayuno, ya estamos todos los servidores listos para dar lo mejor de nosotros para el Señor. Bueno, y nosotros estamos aquí ya casi contentas y listas para desarrollar un tema más. Y hermana Tere, muy buenos días, que el Señor le bendiga y a todo este ejército de mujeres que están ya coloridas hoy, de muchos colores, así que le damos la más cordial bienvenida. Bendiciones, al fin Dios le bendiga. Gozamos nosotros como ejército porque a veces venimos, no nos ponemos muy de acuerdo para venir coloridas, venimos con los mismos colores, pero hoy creo que sí nos vemos un poco coloridas y le damos gracias al Señor que siempre nos permite poder compartir con ustedes. Y hoy como Ejército de Mujeres queríamos compartir un tema que todos los caminos nos llevan al mismo destino, siempre vamos al mismo punto y este año como ministerio el Señor nos ha estado llevando a través de nuestros pastores, aún de nuestra proclama, a un reinicio. Y ese reinicio casi todo nos lleva a volver a la casa, a nuestra familia, a reedificar nuestra familia. Si usted ha estado viendo los programas anteriores del Ejército de Mujeres, usted ha visto que hablábamos de cómo volver. Uno de los temas fue cómo volvemos, porque en algún momento ni siquiera estábamos dispuestos a reedificar eso y volvemos con una actitud de humildad, a dar explicaciones. Después Dios viene y nosotros miramos, Dios hace lo imposible, lo que no está en nuestras manos hacer. Una prédica que nos bendijo mucho con el pastor Julio, que era que había un tiempo de jubileo donde el Señor viene, sana, cancela deudas en todos los sentidos, porque a veces no son tan difíciles las deudas económicas, porque tenemos un Dios dueño del oro y de la plata,
como a veces deudas emocionales, espirituales, pero Dios viene y hace ese cambio de tiempo en nuestra vida, y nosotros precisamente de eso queremos hablar como Ejército de Mujeres, que ya que Dios ha hecho lo más difícil, lo imposible, y que nos permite volver y reiniciar, ¿qué es lo que nosotros está en nuestras manos hacer? Que eso es lo que se puede hacer, porque lo difícil, lo imposible, Dios ya lo hizo. Ahora lo posible le corresponde a usted y nos corresponde a nosotros hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos cuando ya llegamos? Y por eso decíamos, este es un cambio de tiempo donde todos tenemos la oportunidad que sobre el simiente que nuestro Señor ya puso, que es Jesucristo, lo más importante, las bases más sólidas ya están puestas, pero ¿cómo venimos y edificamos o reedificamos nosotros sobre esa base que Él ya puso? Toda la bendición, si usted quiere, si pertenece a nuestro ministerio, usted ha visto que hemos hecho una proclama profética apostólica del reinicio, sí, lo tomamos, lo recibimos, pero ahora que Dios hace todo eso, ¿cómo empiezo yo con lo que esté en mis manos a esforzarme por edificar y reedificar de la mejor manera, viendo que nuestra edificación y reedificación no sea con heno, paja y hojarasca, sino edificar como Dios quiere? Y nosotros, el primer punto que miramos, pero vamos a leer nuestra cita bíblica porque esa es la mejor manera que siempre tenemos. Rosy, sí, por favor, yo creo que usted lo tiene. Claro, en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Nosotros vemos en lo que leyó Rosy, que él habla de diferentes cambios de tiempo, y todo ese libro de Eclesiastés, todo ese capítulo habla de los diferentes tiempos que nos enfrentamos, y el primero que nosotros miramos, quizás, si Dios nos lo permite, por el tiempo nosotros vamos a poder 2 o 3 puntos, pero creo que donde Él permita que nos detengamos para que sea de edificación para nosotros y para ustedes también, nos vamos a tomar el tiempo, y el primero era reedificar, edificando nuestras relaciones familiares, porque Él dice, hay tiempo de plantar, tiempo de edificar, tiempo de destruir. No sé ustedes, pero en algún momento, la mayoría, o hablo por mí, algunos llegamos, cuando llegamos al Señor, llegamos, María del Carmen tiene una frase que dice, a veces con familias mutiladas, llegamos, si no fue con una u otra área en crisis, devastada, destruida. Si no es que llegó por una restauración de matrimonio, por una restauración hijos sin padres, padres sin hijos, o hermanos, o sea, pero algo vino y el Señor restauró en nuestra vida. Y entonces, ya que llegamos a la iglesia, nosotros lo comentamos, Dios viene y en su misericordia estamos tan contentos. Él viene y empieza a restaurarnos a nosotros primero, y todo empieza a ser a llenarlo todo, a llenar todo el vacío que nosotros teníamos, toda la carencia que nosotros teníamos. Él viene de una manera tan amorosa, si había carencia de paternidad, de hermanos, de amigos, lo que sea que nos falló, como dice mi pastor, si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Así veníamos nosotros, yo creo que de ahí salió, si nosotros estábamos con Él, ¿verdad? Y de esa manera todo está bien, y por eso teníamos nuestro primer personaje, que era Nehemías. Todo está bien, él empieza a fortalecer lo que en nosotros estaba débil, pero en este tiempo, él nos lleva, en este cambio de tiempos, ok, estamos tranquilas, placenteras en la casa del rey, pero ahora él dice, llegó el cambio de tiempo donde tienen que ir y volver a la casa a edificar lo que de pronto no está tan bien. Mario, usted va a hablar de algo. Sí, pues que una vez que hemos venido a Cristo, y Él ha hecho la obra en nosotros, como decía usted, ha suplido todas nuestras necesidades emocionales, espirituales e incluso materiales, ¿verdad? Porque en Él es integral toda la obra. Y venimos y de pronto ya estamos restaurados, ya estamos sanos, pero una vez que Él ha hecho esto, tenemos que venir y volcarnos hacia los de nosotros, ¿verdad? Muchas veces creo que tendemos a confundir aquel texto en que dice el que no deja padre y madre, y como que lo tomamos textual o literalmente, ¿verdad? Y venimos y abandonamos. Pero imagínense los que tal vez hemos sido abandonados por nuestros padres, o alguna situación de tensión o problemas con nuestros hijos,
o con nuestros propios hermanos de sangre, nuestras familiares, tíos, primos, qué sé yo. Se dan muchas situaciones y realmente el texto de dejar padre y madre, tal vez yo lo veo que es dejar aquellos cimientos que ellos pusieron en nosotros, aquellas malas enseñanzas, aquellas malas costumbres que aprendimos y que no han edificado, sino que más bien han venido a destruir. Y de pronto hemos aprendido cosas, que rencor, que envidias, que yo no le voy a hablar a aquella porque aquella me hizo tal cosa. Entonces, la obra del enemigo es dividir, ¿verdad? Dividir a la familia, y tenemos que ser listos para poder ver que esa es lo que el enemigo quiere, que no restauremos, que no edifiquemos, que no sembremos en los demás. Y como nuevas criaturas que somos, como una nueva obra en Cristo, tenemos que venir y ceder. Cabal, hoy he escuchado la prédica del pastor Germán a las 6 de la mañana, que decía que, tocando el texto de Nehemías, que él se fue a reedificar a la ciudad de sus padres, ¿verdad? Y él vino y volvió a su tierra, porque no se puede estar feliz uno en la casa del rey si estamos con aquella necesidad, porque el Señor llega a poner una necesidad en nosotros de poder restaurar y ver y tener misericordia de aquellos que todavía no le conocen en nuestra familia. Por eso nosotros teníamos, como dice María del Carmen, el primer personaje es Nehemías, porque algo que comentaba ella hace un momento, Dios no viene a dividir, Dios viene a añadir, a sumar y a multiplicar en nuestra vida. Nosotros nos ubicamos, llegamos como Nehemías, estamos en la casa del rey, y yo creo que lo vamos a leer, si ustedes lo tienen, si no, ¿lo tiene usted, Rosy, o lo tiene usted, Mari? Están ellas, increíble. Sí, le tenemos en Nehemías 2:2, dice, ajá. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Nosotros vemos a nuestro primer personaje, que es Nehemías, y como decía Mari, Dios no viene a dividirnos, porque ya llegamos y hay una restauración, y qué lindo, estamos en la casa del rey, y dígame quién si no, después que uno prueba cómo Dios viene y restaura, empieza restaurándonos a nosotros, sanando heridas, restaurando tantas áreas, tantas carencias. Él a veces nos es por padre, por madre, por hermano, por esposo, por todo. Él tiene la capacidad de suplir tan abundantemente que nosotros, si no fuese porque Él pone ese sentir en el corazón, porque es el cambio de tiempo, porque dice, yo aquí estoy feliz y yo no sé cómo esté aquello, si de todos modos yo ni tenía eso, ¿verdad? Y el que se va, ¿cómo es? El que se va no me hace falta y el que está no me estorba, porque a veces hasta dichos decimos, pero viene y Dios pone un sentir en el corazón de Nehemías. Yo no se lo ponga a Nehemías, apúntemelo a mí, porque yo decía, ese pobre se puso triste porque ya me imagino, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Yo no podría estar triste delante del rey, porque es mentira, uno en la presencia del Señor se le olvida todo. Entonces, él no ha de haber estado triste por eso, Señor. Ya me imagino yo, anda a hacer las paces con aquel hermano, ¿verdad? O anda a hacer las paces con aquella tía que ni bien te mira y te tira 3, 4 habladas y estás derribado. Entonces, yo creo que cuando él siente en su corazón ese llamado de parte de Dios, anda a reedificar tu casa, Rosy, anda a hablarle a aquella prima hermana o a aquel tío que vos sabés. Entonces, él se ha de ver entristecido y dijo, Dios, ¿cómo me mandas a esto si yo estoy tan contento aquí y ahora me mandas a arreglar si yo ya estoy? Pero Dios es tan maravilloso que Él viene y empieza a añadir, porque esto cuando decimos, no sé ustedes si lo han sentido, ok, para nuestra casa reedificar relaciones, porque eso es lo importante, es de lo que tenemos que dar cuenta. No quiere decir que vamos a dejar lo que ya hemos edificado aquí en la iglesia, nuestras relaciones con nuestros hermanos, ahora que tenemos a nuestros pastores que son nuestros padres. No es que vamos a dejar lo que ya tenemos, porque vamos a hacer algo sin dejar
de hacer lo que ya tenemos. No, hagan una cosa sin dejar de hacer lo otro. Decir, Señor, no, ahora me voy de la iglesia, me olvido de los cultos, me olvido del privilegio y ahora solo en mi casa. No, esto es el equilibrio. Ahora nos mandan a que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos aprendido, porque nosotros aprendimos muchas cosas aquí en casa, que lo llevemos a nuestra casa, con nuestra familia, edificando o reedificando las relaciones de familia. ¿Quién de las dos? Sí, hermana, Carla. En Nehemías 2:5 me llamaba la atención cuando dice, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, ¿verdad? Realmente nosotros sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, pues, ¿verdad? Para poder reedificar en nuestra familia, Él tiene que derramar esa gracia, pues, porque realmente las cosas que son imposibles, ¿verdad? Para nosotros, para Dios es posible, pues, ¿verdad? Entonces Él siempre pone en nuestro camino también, ¿verdad? A nuestros familiares o nuestros, ¿verdad? Para que nosotros vengamos y reconciliemos, pues, cosas que habían quedado tal vez en el pasado o que habíamos dejado que tal vez pensamos que nunca nos iban a afectar, pero ya cuando estamos en Cristo, el Señor nos ha llamado a eso, pues, ¿verdad? A ser nuevas criaturas y a venir a reedificar nuestra familia, porque podemos estar bien aquí, pero nuestra realidad, como nos ha enseñado nuestros padres espirituales, es nuestra casa, es nuestra familia, ¿verdad? Entonces, podemos estar apantallando aquí que estamos bien, ¿verdad? Pero tal vez en nuestro hogar destruido, nuestra familia, o alejados, ¿verdad? Totalmente de nuestros familiares. Entonces, creo que como Nehemías hay un tiempo para todo, pues, ¿verdad? Sin dejar de hacer, ¿verdad? Lo que hacemos, pues, porque no quiere decir que nos vamos a dedicar solamente a la familia y vamos a dejar, ¿verdad? Nuestra iglesia o nuestros trabajos, sino todo en su tiempo y tenemos que tener tiempo para todo, pues, como dice su palabra. Nuestro tiempo, hay un cambio de tiempo para edificar nuestras relaciones de familia y como decía Carla, cuando vemos al personaje de Nehemías, él, lo primero que lo preocupan son los muros y las puertas, y cuando nosotros hablamos de puertas no es que seamos tan profundas, dice puerta es entrar, el original es eso, entrar, abrir paso, abrir brecha, va a pasar adelante, eso es puerta, y muros es unidad, protección, paz, todo eso, el original de muro, cuando usted lo va a buscar al hebreo. Y generalmente, ¿cómo llegamos? Porque dice Nehemías, ¿cómo voy a llegar a edificar nuevamente eso que están destruidas las puertas, está destruida la unidad en mi familia, está destruida las relaciones de comunicación, la confianza? Y hay que entrar, hay que romper el hielo y muchas veces no seamos tan profundos con dar un abrazo. Y al principio no es tan fácil, ¿verdad? Porque más cuando a veces no venimos de hogares tan afectivos o tan expresivos o traemos lo mejor de los dos mundos, como en mi caso, una mano muy fuerte de disciplina y una mano muy alcahueta por el otro lado, como el lado de mi papá. Entonces traemos lo mejor de los dos mundos y decidimos con qué lado quedarnos. Entonces quizás el ir y romper el hielo con un abrazo, con una llamada, un buenos días, ¿cómo estás? O para un cumpleaños. Entonces eso es entrar, algo tan sencillo como eso. Si no me perdona él o no me pide perdón, voy y le pido perdón yo. Pero yo tengo una amiga aquí en la iglesia que una vez me dio un abrazo, porque eso a veces es tan sencillo, hermano, como un abrazo. Y yo se lo di, pero uno con malas costumbres todavía, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hemos aprendido en el Señor, en la casa del rey, como Nehemías. Y ella me dijo, no. Para que me dé un abrazo así, mejor no me dé nada. Si me va a dar un abrazo, déme bien un abrazo. Y entonces me abrazó y definitivamente me enseñó, y yo nunca más, por lo menos a ella, la volví a abrazar igual. Y cuando le doy ese abrazo, yo sé que, bueno, nadie me ha abrazado como esa mujer con tanta calidez y uno siente el amor. Y ella me enseñó a dar abrazos en la iglesia. No, un abrazo así, mejor no abrace. Venga, y me dio uno y siempre me da unos buenos abrazos. Y yo voy y ahora puedo abrazar, ¿verdad? Entonces yo creo que cosas tan sencillas que podemos romper el hielo, que a veces no es fácil, porque a veces, esta me abrazó toda, entonces lo más seguro es que no le gusta que de lejitos, ¿va? Me quiere poner una barrera, entonces yo le pongo dos. Entonces ya ahí ya no nos permitimos edificar relaciones nuevamente con nuestra familia. Rosy, diga. Mire que hablando de las murallas, ¿verdad? Que la muralla es tanto para proteger, pero también sirve para dividir.
Por eso es tan importante de que también reconstruyamos las puertas, porque las puertas es para ingresar y también es para sacar lo que nos sirve. Como las diferentes puertas tenían diferente sentido, ¿verdad? Entonces miraba que habían puertas que estaban destinadas, como la puerta de las ovejas, para que entráramos, ¿verdad? Por el derramamiento de sangre que tuvo nuestro Señor Jesucristo y como ovejas que somos. Pero estaba la del muladar, que es donde sacaban todos los desechos. Entonces, qué importante es que reconstruyamos nosotros las murallas, pero también las puertas, que fueron lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Y qué bonito, Tere, porque él no fue en sus propias fuerzas, porque a veces nosotros vamos y queremos restaurar o reedificar una relación que ha sido destruida, que está en ruinas, pero nosotros vamos en nuestras propias fuerzas y venimos y, mire, yo quiero hablar con usted porque yo quiero que nuestra relación se restaure. Pero tal vez no es el tiempo de Dios, porque no nos tomamos el tiempo como Nehemías. Ok, primero, el deseo profundo de restaurar, de reedificar. Segundo, él se apartó. Dice que oró, clamó al Señor. Después fue al rey y pidió, solicitó. A veces nosotros vamos y en nuestras propias fuerzas, aquí voy, ¿verdad? Restaurémonos y arreglémonos. No, Señor, te pongo esta relación, ¿verdad? Que sea tu voluntad, que sea el tiempo, Señor, en que tú me permitas hablar con esta persona, porque a veces no estamos listos nosotros para reedificar y lo queremos hacer. Y miraba que el Señor es tan maravilloso porque miraba el orden de los libros. Miraba a Esdras, que tipifica que nosotros como templo del Señor nos vamos primero a reedificar, ¿verdad? Porque no podemos ir a tratar de reedificar una relación si nosotros estamos dañados aún. Luego miraba a Nehemías, donde es las puertas y los muros, que son las personas que están a nuestro alrededor o nuestros familiares. Y después miraba el libro que sigue, que es tan maravilloso porque digo, sigue Esther. ¿Y qué es Esther? El propósito de Dios tiene para nuestra vida, para qué nos ha enviado a esta tierra. Entonces yo digo, si unimos todo esto y nos vamos un poquito más atrás, donde está Ruth, que con ese fue el que comenzó nuestro pastor, digo, el Señor es maravilloso. Primero nos permite un reinicio en nuestra vida en este año para edificar nuestra familia, después a nosotros mismos, ahora los muros y las puertas, y nos muestra el propósito maravilloso para el cual Él quiere que restablezcamos o reedifiquemos esta relación. Me llama la atención la puerta del muladar, ¿verdad? Que es todos los desechos. Nosotros le hablamos cuando es cuestión de administración, la puerta del muladar, porque sabe que ahí está toda la basura, todos los desechos. No entrar por esa puerta, no entrar por los malos recuerdos. Entonces, entrar por la puerta de la unidad, de la paz, porque dice, voy a reedificar Shalom a Jerusalén, y usted sabe el significado de la palabra Jerusalén es paz, dice que es favor, amigable. ¿Ibas a decir algo, Leslie? Tere, que estaba viendo que ya que este domingo tenemos un ayuno, ¿verdad? Y estaba viendo que cuando Nehemías, que Nehemías significa Jehová consuela, y cuando Nehemías ve lo que ha pasado con la familia espiritual, él dice que cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando. Y tú nos ponías en el principio del tema, hay un precio que pagar, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros cada una congregación tiene familia que todavía no conoce al Señor, pero es un tiempo en que paguemos el precio para que ayunemos por ellos, nos esforcemos por ellos, clamemos por ellos para que el Señor haga la obra, porque la promesa ya está, Tere, pero necesitamos nosotros poner algo de nuestra parte para que esa familia que nos hace falta venga y las relaciones estemos todos en unidad, en un mismo sentir todos y en un mismo pensar todos. También estaba viendo que había más adelantito en Nehemías 6:3, dice que cuando él está haciendo la obra de edificación, dice que hay como distractores. Dice que estaba Sanbalat, Tobías, Gesén, dice que cuando vieron que él ya no había dejado ninguna brecha, dice, ya no había ninguna brecha, ellos empezaron a enviar cartas y a estorbar. Entonces, muchas veces a nosotros, Tere, nos van a venir desánimo, estorbo, que, no, yo, por ejemplo, a veces con las hermanas, a veces con los familiares que dicen, ay, es que mi hermana ya no cambió, que es aquí, que es allá. Que no, hay que seguir luchando, como hizo este hombre, porque dice que le enviaron cartas, porque querían distraerlo de eso. Entonces dice, y les envié mensaje diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender,
¿por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Ellos lo que querían hacer es distraerlo de la obra que ya estaba haciendo él. Entonces, siempre van a venir a nuestras vidas distractores que nos van a quitar o van a decir, no, ay, ese ya no cambió, no, ya mi hijo ya es caso perdido, pero no es así. Tenemos que pagar un precio, ayunar y orar por ellos y que la relación se fortalezca porque hay promesa de parte del Señor. Y como decías vos, Leslie, hay un precio que pagar y a veces no dar casos perdidos. Y alguien tiene que tomar el liderazgo, porque en este caso, Nehemías dijo yo y unos pocos. Parecía, yo y unos pocos, porque a él fue que el Señor le había puesto eso en su corazón. Quizás en una iglesia, y nosotros lo hemos vivido, el liderazgo recae sobre nuestras autoridades, nuestros pastores, nuestros padres espirituales, y dice, vamos a ayunar, vamos a orar, o quizás aquí tenemos un ministro que es el hermano Pedro Moreno, encargado de la intercesión, y él dice, este es el tiempo que intercedamos todos a nivel de congregación. Entonces, alguien tome el liderazgo. Entonces, ahora que volvemos a la casa a edificar nuestras relaciones familiares, alguien tiene que tomar el liderazgo. Entonces, que seamos nosotros. ¿Saben por qué no ayunamos? Tal vez no se va a poner toda la familia, ¿verdad? Pero unos pocos se le van a unir, y eso es empezar a edificar. ¿Por qué no oramos por aquel? Mira, vamos para acá y aquí a casa, y vos sabes que siempre que llegamos ahí, unos pocos que se unan, pero hay que tomar y hay que tomar esa iniciativa, como decía vos, María del Carmen, iba a decir algo. Sí, fíjese que encontré entre tanto de tantas aplicaciones de la palabra tiempo, dice que es el marco dentro del cual Dios desarrolla su acción salvífica. Y me llamó mucho la atención esto porque como venimos hablando de los cambios de tiempo, y hay un tiempo y un momento para cada cosa, ¿verdad? Entonces veía yo que el Señor pone un tiempo para cada situación con nuestra familia, ¿verdad? No es que de pronto puede suceder que todo se nos venga encima, que todos estén en alguna situación difícil, pero no quiere decir que en todo vamos nosotros a tener interferencia, ¿verdad? Y veía también yo en Colosenses que dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de cruz. Entonces, Cristo vino a eso, ¿verdad? A reconciliar todas las cosas con el Señor. Y de la misma forma nosotros tenemos que venir y reconciliar con nuestras familias. Como decía Leslie, ponernos en la brecha, porque el Señor nos ha llamado a eso, a hacer que si en nuestra familia somos los únicos que tenemos la revelación, que hemos conocido del Señor, ponernos en la brecha, porque el Señor, como cuando un padre confía en uno de sus hijos, no sé si han visto los casos que hay, tenemos hijos, obviamente son diferentes entre sí, ¿verdad? Pero a veces como padres nosotros sabemos en cuál de nuestros hijos podemos apoyarnos y a cuál podemos llamar, y a veces nuestros hijos dicen, ay no, yo otra vez, ándaseme esto, vení, te voy a hacer, ve a la pulpería, haceme este trabajo aquí en la cocina. Pero nosotros sabemos quién lo hace y quién no lo puede hacer. Entonces, de la misma manera, el Señor, si nos ha puesto como punta de lanza en nuestra casa, ¿verdad? Porque somos los primeros, tal vez, en que venimos que traemos la luz a nuestro hogar. Entonces, tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que ser esa luz que no se esconde, ¿verdad? Y venir y orar, como decía Leslie, interceder por ellos, algo que últimamente me ha puesto mucho el Señor, antes de que se presentara una situación a nivel de familia, pero no directamente que me afecta, pero que sí me ha puesto a ver el Señor, por ejemplo, que los ataques que han tenido nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestros primos, nuestros tíos, y Él pone ese sentir, y hay un tiempo en que Él dice, es el tiempo para poder discernir en qué momento podemos ir y hablarles. Mari, cuando usted dice, porque uno puede decir, Mari, no, hermana, si aquí viene mi esposo, mis hijos están en danza, tengo en corros, y entonces, pero como estamos hablando, que este es un tiempo de edificar las relaciones de familia, mi familia, como hay una restauración en Dios que siempre va a añadir, no solo es mi esposo, mis hijos, esa es mi responsabilidad, porque mi esposo dice,
Si a mí me van a pedir cuentas, que me pidan cuentas de usted, de vos y de mis hijos, porque esta es la viña que el Señor me dio como responsable a dar cuentas. Pero estamos hablando que cuando se trata de salvación, de responsabilidad, obviamente que tiene que dar cuentas y nosotros también tiene que proveer y todo lo que usted sabe que le corresponde a la cabeza de un hogar. Pero cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de esa vida en abundancia, no, eso es para toda nuestra casa. No, hermana, pero es que ya está mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, pero tenemos una familia por ley. La familia de mi esposo es mi familia, las hermanas de mi esposo son mis hermanas, sus sobrinos son mis sobrinos, y se quieren como los sobrinos, y los sobrinos se quieren como hijos, entonces también es nuestra familia. Entonces, y a veces los que no están casados, mi hermana está hablando solo de matrimonio, no, porque no sé si a ustedes les pasaba y lo comentamos, a veces uno tiene una muy buena relación solo con el lado de la familia, la mamá, y el lado de la familia del papá no mucho. Entonces hay tíos por el lado de la familia del papá que hay que saludar, que hay que pegarles una llamadita, que nos tienen que interesar, que tenemos que orar por ellos. O puede ser al revés, hay tíos por el lado de la mamá que de repente no tenemos tan buena relación, que llegó el tiempo de que nos preocupemos, de que los presentemos delante del altar. Y nosotros teníamos un caso de intercesión que era el padre del joven sordomudo. Y no sé si ustedes sí lo tienen, que me encantaba la figura para poderle explicar. Está en Marcos 9:16. ¿Lo tiene Carla? Sí, ¿verdad? Por favor. Marcos 9:16. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Marcos 9:19. Respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Como lo leía Carla, es el caso específico de un padre intercediendo delante del Señor por un hijo. Pero puede ser el caso, si usted, gracias a Dios, todos sus hijos y mis hijos están ya en el Señor y están edificados en el Señor, están en el camino, pues hay sobrinos, pues hay hermanos, pues hay tíos, pues hay padres. Entonces, la figura específicamente de un padre que intercede por un hijo, y si usted ve todo el contexto, le dice el Señor, ¿qué pasa? Se lo habían llevado a los discípulos y los discípulos no habían podido hacer nada. Entonces después se les dice, ¿y hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Yo hasta cuándo lo veo, hasta cuándo voy a tener que esperar que ustedes vengan e intercedan y se sensibilicen por la situación de esta tía, por la situación de esta hermana, por la situación de esta hermana. ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar que intercedan? Y yo le escuchaba a un predicador que decía, en el caso específico de un hijo, siempre que un padre va delante del Señor a interceder por un hijo para que lo levante, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar, no importa lo que sus ojos y los míos ven, porque si usted ve todo el contexto, llega un momento en que lo llevaron donde los discípulos, que puede ser, llegan y están en comunión con los hermanos, pero usted ve que todavía no hay cambio, pero ahí están, ya su intercesión va caminando. Después dice, estaba delante del Señor y aún el muchacho seguía con manifestaciones, y nosotros lo decíamos, a veces los vemos danzando, a veces los vemos cantando, a veces los vemos sirviendo en un área de cuna, o sirviendo en algo de la iglesia, y usted dice, pero llega a la casa y no pasa nada, ¿verdad? Solo en la iglesia es una y en la casa es otra. Pero ya, y uno dice, pero ya están ahí, ¿verdad? Ya están en la iglesia, ya están delante del Señor. Pero llega un momento en que Él pone las manos, el Señor pone las manos sobre el muchacho, y Él recibe ese toque de Dios que lo hace libre. Y entonces eso cambia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda esperar pacientemente, hacer lo que nos corresponde hacer, interceder. Nosotros le ponemos específicamente la relación de un padre con un hijo, pero puede ser la relación de un matrimonio, puede ser la relación de un esposo, de una esposa, de un hermano, de una hermana. Ponga la relación que usted necesita que edificar nuevamente en Dios. No importa que no vea nada, va a llegar un día que Dios va a tocar, un día que la semilla de oración, la semilla de intercesión, lo que usted está haciendo, Dios
de tanto que ha llorado con sus lágrimas, porque a veces uno quiere que la semilla dé fruto y ni una lagrimita, ¿verdad?, para regarla. No hay nada, seca aquella pobre semilla de oración, porque nosotros hasta todos insensibles. Y si no llegamos a interceder, porque cuando hay un familiar de nosotros que está en un momento que no le alumbra a Cristo, que ni para atrás ni para adelante y que lleva un camino equivocado, solo póngase en el lugar de él, que no tiene la luz que usted tiene. Entonces, no llegar a poner queja ni echarle más leña al fuego delante del Señor, porque yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí lo he hecho con los míos. Ay, mira, Señor, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Hasta una vez la pastora me dijo, que siempre me acuerdo y me da risa, porque mire, él está ahí, pero no sabe usted esto y esto y esto y esto. ¿Cree que Dios va a poder ser burlado? Digo, Terry, ¿y usted qué le pasa? Dios no necesita que lo defienda. ¿Usted cree que usted le tiene que decir a Dios, te están engañando? Dios lo sabe. Usted tranquilo. Entonces, a veces nosotros no tenemos ni la misericordia para interceder por los nuestros. Entonces, llegas, orás, y lo ves, no, es que solo de comunión quiere andar, pero no quiere de consagración, nada. Pero por lo menos está ahí. Va a llegar el día en que Dios va a poner el toque y va a cambiar su vida. Un toque de Dios le va a cambiar la vida a cualquiera de nuestra familia, pero muchas veces nosotros no hacemos lo poco que nos corresponde hacer, como presentarlo delante del altar, como interceder. Siempre que lleguemos a interceder delante de Dios de la mejor manera, Dios va a responder. ¿Por qué no responde? Porque primero nosotros, Leslie, dígame. Tere, que estamos viendo este caso, es un caso crónico, ¿verdad? Porque era un caso de un muchacho con epilepsia, dicen los estudiadores, sí. más una posesión demoníaca adicional, ¿verdad? Entonces era tremendo. Pero vemos aquí la intercesión de un padre que explica todo, y me pregunto, ¿dónde está la madre de este muchacho? Pero estaba su padre, como tú decías, respondiendo por él, diciéndole a Jesús todo lo que le pasaba al muchacho, porque sí que lo tiraba en el juego, en el agua, casi que el demonio casi que lo mataba, ¿verdad? Pero el Señor viene en su misericordia y este padre intercede delante del Señor, pero le dice algo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y me llama la atención que el Señor le dice, ¿cómo si tú puedes? Dice, todas las cosas le son posibles al que cree. Entonces muchas veces no es que más adelante nos explica que este género no sale sino con oración y ayuno, pero más que todo, muchas veces tenemos fe más en nosotros que en el Señor. Entonces, el Señor quiere que crezcamos este año en nuestra fe, en saber que por muy crónico, por muy fuerte que se vea un caso de enfermedad, un terminal, Dios puede hacer la obra si nosotros creemos que Dios la va a hacer. Y el Señor la hizo en este muchacho. Y el Señor nos muestra que tenemos que crecer en grado en nuestra fe, llevar a una fe grande de saber que para Dios no hay nada imposible. ¿No? Y vemos, ¿verdad? El Señor pone sus manos y todavía, pero después el muchacho fue libre. Entonces, como decía Leslie, no hay caso perdido para Dios. A veces los que nos perdemos en el camino somos nosotros, que no sabemos tan claro que es. Hay poder en la oración, en la intercesión. Tenemos tantas armas nosotros, los hijos de Dios, que echar mano. Y muchas veces no echamos mano de ella. Y uno después a veces tiene cara, tal vez usted no, pero en algún momento sí había cometido estos errores, decir, Señor, pero es necesario, oye, es necesario tanta prueba. Y yo creo que a veces es necesario porque Dios quiere formar un carácter de vencedores en nosotros, que tiene que saber, que probemos y que veamos el Dios tan grande que tenemos, de ver que Él se puede glorificar y manifestar en la vida de alguien, de los nuestros. Entonces creo que este es el tiempo en que nosotros cambiemos, y si nos unimos en un ayuno cada mes en nuestra congregación, porque hay alguien que lidera eso, que es nuestro pastor, pues que ya llegue el tiempo, el cambio de tiempo, en que no solo lo hagamos en la congregación, que digamos hay una necesidad de edificar nuevamente en mi casa y lo vamos a hacer también en casa. O sea, ya llevarnos esto que tenemos tan bonito para nuestras casas. Rosy, dígame. Sí. Mire, Tere, que miraba cuando el Señor Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño, verdad? Entonces el Padre le responde desde su niñez. Entonces veo algo bien importante en la etapa de cuando se es niño, porque a veces nosotros creemos que el niño no puede ser tentado, que el niño no puede ser atacado por el enemigo, y aquí se ve que el enemigo vino y tocó al niño. Entonces, qué importante es que reedifiquemos nuestro hogar y desde pequeños a nuestros hijos les mostremos el camino que es Cristo, que les enseñemos a que en la presencia del Señor va a haber liberación.
porque a veces dice, no quiero ir al culto, hoy no quiero, hoy no tengo ganas. Es que no es por ganas, es porque vas a ir. Mi deber como madre o como padre es traerte a la presencia del Señor, que fue lo que hizo este padre. Sí. Lo llevó al Señor. Lo que va a hacer el Señor, ya estando él en la presencia del Señor, ya es otra cosa. Es entre nuestros hijos y el Señor. ¿Y qué vemos aquí que hay? Una liberación total, ¿verdad? Porque el Señor sí pudo hacerlo. Y miraba qué importante es, ¿verdad? Que los discípulos estaban tratando de sacar y no pudieron. Entonces, qué importante es nosotros como padres, como madres, estar preparados para poder orar también por nuestros hijos, para poder interceder por nuestros hijos y poder clamar. No superficialmente, sino que entrar en una etapa de amores con el Señor, en deleitarnos con el Señor, porque precisamente en la intercesión pasada, el pastor Julio Herrera dijo, cuando nos deleitamos en el Señor, dice, el Señor empieza a hacer cosas grandes en la vida nuestra y en los nuestros. Entonces empezar a deleitarse en el Señor, empezar a romper todo lo que está dañando esas cadenas, se rompen cuando nosotros nos levantamos en oración y nos ponemos a interceder por los nuestros. Lo que miraba que también Rosy, este padre tan pendiente, él sabía cómo estaba la situación de su hijo y le dice en otro contexto, lo tira en el suelo, lo tira en el fuego, lo tira en el agua, o sea, era un desastre, pero ¿usted cree que ese papá que estaba tan pendiente iba a ser quemado ese muchacho? Tal vez un poquito, pero estaba presto a sacarlo del fuego, a sacarlo del agua, porque el papá estaba pendiente, estaba a la expectativa, estaba vigilante, estaba intercediendo y estaba cuidando también. Entonces, hay una labor de intercesión, pero hay una labor de estorbar, hay una labor de ayudar, hay una labor quizás de no apedrear a los nuestros, ¿verdad? Sino que él conocía cuáles eran sus debilidades. Fuego y agua, póngale que un tiempo estaba ardiendo en el Señor y otro tiempo se enfriaba, pero ya el papá sabía que había un tiempo donde él tenía que tenerle todo listo para que fuera a la iglesia o poner el ambiente, no ponerlo tan tenso en la mañana, o puede ser, en el peor de los casos, que ese fuego sean pasiones, peleas, tentaciones que puede tener alguno de los nuestros, pero el padre sabía y aparentemente había una comunicación en medio de toda la influencia que tenía el hijo, que el padre sabía, y el padre estaba parado en la brecha peleando por él. Pero me pregunto, ¿cuántas luchas han de tener los nuestros que nosotros ni cuenta nos damos? Carla, dígame. Sí, mire, con respecto a la intercesión, para mí la intercesión, le digo yo, que es como una muralla de protección para mi familia. Sí. Yo tengo muchos años de venir los jueves a interceder. Y para mí, le digo que el día que no vengo un jueves, yo ando, es más, ni me gusta salir de la casa, por tal vez, y raras veces no vengo, ¿verdad? Sí. Por lo mismo, porque yo siento de que esa batalla la he ganado, pues, ¿verdad? Yo sé que no solamente dentro de la iglesia tenemos que interceder por los nuestros, sino que también en nuestras casas, donde estemos, pues, ¿verdad? Tenemos que interceder por ellos, pues, porque esa es nuestra labor, ¿verdad? Me pasaba, le digo, hace poco que no vine, entonces mi hijo me preguntó, ¿y por qué no fuiste a intercesión? No, porque daba un poco más de la garganta. Y él preocupado porque yo no había venido a interceder. Entonces digo yo, los cercanos de uno bien saben realmente quién es, ¿verdad? El que intercede. O dices, bueno, si es que ella está débil, no fuimos todos, ¿verdad? Entonces, realmente como sacerdotes de nuestra casa, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo, pues para que ellos vengan, ¿verdad? Un día y no tengan dónde irse a recostar, por decir, o ir a preguntar, que seamos nosotros el refugio también de nuestra familia, ¿verdad? Es una manera de edificar nuestras relaciones de familia, porque con uno que ya tenga la voluntad de estar en paz esa mañana, ya no sé a ustedes, las mañanas de que viene a la iglesia o las mañanas de escuela, de universidad, de colegio, Dios santo, desde que comienza ahí por algo tan sencillo, ¿verdad? Las relaciones familiares, desde ahí se pueden echar a perder, de buena mañana se pueden ir nuestros hijos enojados a la universidad o al colegio, o nuestro esposo al trabajo. Hay que dar un poquito, hay que pagar un precio, como decía Leslie. Yo creo que levantarnos más temprano a orar, a calmar el carácter y decir, ¿y dónde está la toalla? Y tal vez la toalla la tienen en la mano. ¿Y dónde están los zapatos? Dios mío. Y empieza uno a tratar de colaborar, y cosas tan sencillas como proponerse no dejar un hijo en la puerta de la escuela enojado, sino dejarlo antes
Padre, guarda su entrada, su salida y dale gracias delante de sus maestros. Una oración de minutos nos puede cambiar todo el transcurso de un día, de una semana, o no dejar un hijo en la puerta de la universidad y que ni bien los pobres, ¿verdad? Casi que empujados, lanzados, si es que ni cuenta se dio cuando se fue. Entonces son cosas que nosotros, con pequeños detalles, podemos cambiar las relaciones de nuestra familia, con que se levante, darle un panqueque que vea, wow, mi mamá se levantó, madrugó por mí, ¿qué es esto? Como ahorita nos reíamos un poco porque estábamos aquí con los jóvenes de televisión, ¿verdad? Y estamos a veces tan mal acostumbrados a los maltratos que ya el buen trato nos asusta porque queremos cambiar nuestras relaciones de familia y obviamente también tenemos una familia aquí en la iglesia. Tenemos otro punto, si Dios nos lo permite, compartirlo con usted, de un cambio de tiempo. Ya hablamos de la familia y es tan importante y son tantos detalles que solo usted y yo sabemos, que conocemos nuestra casa, que conocemos todo nuestro árbol genealógico, cuáles son las luchas. Y no nos vayamos porque este papá se sabía todo escatológicamente, cuáles eran los espíritus con que el hijo luchaba, si eran cíclicos o no, pero a veces cosas tan sencillas, un buen trato, un abrazo, una llamada por teléfono. Hoy les decía a ellas que yo escuchaba un programa de mañana, a eso de las 6, un noticiero de la mañana que decía restaurando nuestras relaciones de familia, algo así el nombre, y hablaban específicamente y decía él, no es necesario un pastel solo para cuando hay un cumpleaños, reúnanse más seguido a compartir con la familia un cafecito, una merienda, o cómprense un pastelito no solo porque cumplió años la abuelita y que cumplió 100 porque nunca se le habían celebrado. Hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar para edificar las relaciones de familia. Tenemos otro punto, que también hay un cambio de tiempo, no sé si usted lo tiene, Rosy, que es el tiempo de llorar, hay un tiempo para reír, y no solo está ese tiempo, ¿lo tiene, Rosy? Pero está en Tito 6:1. Lo que usted quiera, Rosy. Que dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Si él está hablando a Timoteo, y entonces echa mano de la fe, eso es, echa mano de la fe, echa mano de la vida eterna, habla de una vida Zoe. Nosotros para poder hacer estos cambios de tiempo va a ser imposible en nuestra humanidad poder realizarlo. Tenemos que echar mano de la vida Zoe, de esa vida del espíritu, del amor, de la dignidad, de la paz, de la bondad, de la mansedumbre, del dominio propio, porque si no, es imposible hacer esos cambios de tiempo, como hablábamos el primero, el cambio en nuestras relaciones de familia. Tiene que ser en el espíritu, no puede ser en lo que mis ojos naturales ven, porque si no salimos corriendo un montón de nosotros. Tiene que ser por lo que Dios ya puso, que dice, procura la paz con todos. Y el otro punto que mirábamos nosotros era, hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír, que en todo el primer contexto lo leímos y miramos al apóstol Pedro, que en ese momento está en Marcos 14:72, que dice, al instante un gallo cantó por segunda vez, entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, que antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3, y se echó a llorar amargamente, diría yo. Era el apóstol traicionando al maestro. Pero lo que nosotros miramos, lloró amargamente porque había un momento de haber fallado, había un momento donde erró en el blanco, donde pecó, donde habló mal de su líder, habló mal de su Señor, de su Padre, lo que usted quiera. Pero no vemos a un Pedro llorando todo el tiempo y tirado, no, ya no me quiere, pues ahora para qué, y ya mejor me voy para el mundo, no. Después vemos un apóstol Pedro sanando con la sombra, usted se sabe mejor, convirtiendo a 5,000, se ve un hombre fiel. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de tiempo? Que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Si nosotros ya queremos entrar a ese tiempo de cambiar, si en este momento él vino y habló mal y falló, erró, no se quedó ahí para siempre hablando mal, ¿verdad? Yo no oigo a Pedro
después de haber llorado amargamente, que volvió a hablar mal del maestro, viene y empieza a hablar bien de él, empieza a hacer el cambio de tiempo para volver quizás esa decepción en un motivo de gozo después para su maestro. Empezó a dar frutos, empezó a cambiar, empezó a predicar, empezó a dar fruto de lo que él le había enseñado, y esa es la mejor manera como hacer un cambio de tiempo. No solo estar llorando, no, es que yo ya fallé, y eso puede ser figura de cualquier pecado. Iba a decir algo. Sí, también así como Pedro que lloró, ¿verdad? Así también miro yo a esta Ana, que dice que lloró amargamente, pues, ¿verdad? Ella porque no podía concebir. Entonces ahí dice en el 1 de Samuel 1:7, dice, esto sucedía años atrás, dice, año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía, ¿verdad? Ella lloraba angustiada, ¿verdad? Amargamente, dice, pero dice igual como Pedro, que no se quedaron ahí, porque ella después de derramar su alma, ¿verdad? Dice que Dios le dio la promesa, su petición, ¿verdad? Se la fue contestada, pues. Entonces, ahí vino, después de cuando ya concibió, que ya ella salió embarazada, ya vino como el regocijo, ya vino el amor, la paz para ella, pues no se quedó ahí llorando, llorando y llorando, ¿verdad? Sino que ella vino y cambió de tiempo también. Y hay que saber discernir esas lágrimas también, Carla, porque nosotros vemos tantos en la Biblia que lloraron, siempre el caso tan famoso de Orfa, ¿verdad? Que lloró, y también lloró Ruth, y sin embargo las lágrimas, una solo era llamarada de tusa, no eran lágrimas de arrepentimiento, pero cuando va a haber un verdadero arrepentimiento, uno se convierte y cambia de actitud, como en el caso de ella, que oró, derramó su alma, pero también creyó. Pero toda la vida no vamos a estar con angustia, con desesperación, con incertidumbre delante del Señor, porque eso es señal de que no estamos creyendo. O sea, lloramos, y hay que saber, hay tristezas que vienen de Dios, pero hay tristezas que tampoco vienen de Dios. Hay tristezas que solo conducen a la depresión, a la autoacusación, y eso no es de Dios. Pero la tristeza que viene de Dios nos va a llevar a una búsqueda constante, y que cuando nos levantamos de ese tiempo de oración vamos a sentirnos diferentes. Entonces, es fácil discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Doña Leslie, dígame. Tere, que la vez pasada yo me encontraba con una señora que había perdido su hijo, y me llamaba la atención porque la vi yo y estuvimos platicando, y ella estaba llorando por su hijo, y luego me la encontré como 2 años después en el aeropuerto y seguía en lo mismo y no podía salir de una depresión. Entonces se detuvo esa mujer en su caminar, porque era una mujer de Dios, yo la conocí como una mujer de Dios, y entonces yo decía, ¿cómo uno puede detenerse muchas veces en nuestro caminar cuando no sabemos que para todo hay un tiempo? Y si hay un tiempo que podemos llorar, pero hay un tiempo que tenemos que seguir avanzando en el Señor, ¿verdad? Entonces yo miraba aquí también el ejemplo de 1 Samuel, cuando Saúl es desechado. Dice que Samuel llora por Saúl, pero el mismo Señor le dice, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo le he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, le dice el Señor, y ve y te enviaré a Isaí. O sea, la vida tiene que continuar y nosotros tenemos que avanzar, porque para todo hay un tiempo, no podemos detenernos, porque se detiene nuestro caminar en el Señor, nuestro avance, nuestro propósito en el Señor no se cumple porque nos hemos detenido y no avanzamos. Sí hay un tiempo en que podemos llorar, el mismo Señor lloró, pero la obra tiene que continuar, Tere. Mira, lo que yo pienso, y según lo que vemos en la palabra y algunas cosas que en algún momento le toca a uno pasar, no es tan sencillo levantarse de un duelo, porque hay diferentes formas, ¿verdad? Y ahí solo no se puede entender con una mente humana, solo Dios y el que lo está viviendo. Pero fíjate que creo que conforme a la palabra, un rema de Dios, llegar delante de la presencia de Dios, porque hay un tiempo para todo. Aún David estuvo mucho tiempo llorando a Saúl. Hay un tiempo de duelo donde habla la palabra, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para eso. Pero cuando vos llegas en ese tiempo, por eso hay que saber discernir la tristeza, cuando es una tristeza, que es un tiempo de Dios que nos permite, porque algo vamos a aprender y nos va a permitir acercarnos más a Él. Entonces, esa tristeza viene de Dios, Dios la permitió, no entendemos, porque no podemos entender un Dios tan grande con una mente tan chiquita. Pero eso cuando llegamos delante de la presencia y lloramos, nos derramamos nuestra alma
y Él viene y agarra cada lágrima en la redoma de su mano, después seguramente lo vamos a cosechar con regocijo, aunque no lo entendamos. Allí va a haber la revelación, ahí va a haber el consuelo, ahí va a haber la paz. Por eso es que hay que cuidar ese tiempo de tristeza, como decís vos, ese tiempo de duelo, saber a dónde lloro, si lloro en un rincón o lloro delante de la presencia de Dios, porque allí va a venir el tiempo de consuelo. Pero a veces no es tan sencillo, Leslie. El año pasado yo perdí a alguien que amaba como fue la primera mujer. Ustedes saben que cuando mi pastor estaba en Ebenecer, ella todavía no estaba, ella estaba en alabanza y no era Ebenecer como ahora. Y entonces habían algunas mujeres, entre ellas Reina Rivas, fue mi mamá. Y cuando yo llegué, le digo espiritual, porque me formó, me enseñó de las primeras señoras que llegaron a Ebenecer, que después ella tuvo que irse por un llamado que tenía con jóvenes. Pero para mí fue muy difícil el año pasado que ella parte, y yo llegaba y una señora que todo el tiempo en su lecho de muerte dijo, hija, y todo el mundo le dijo, yo he predicado tanto de esto, sé para dónde voy, y fue muy firme, ni siquiera para luchar. O sea, ella estaba tan, me dijo, he vivido 75 años de una manera placentera, no, 83, yo con los números no me haga caso, pero yo sí sé que ella había vivido mucho tiempo. Y me dice, yo ya pasé el tiempo, no llegaba a los 80 porque yo le alegué a ella, le dije, no, los 80 es para los más robustos. Yo quería que ella peleara. Y yo me dice, no, hija, yo estoy abandonada y yo no puedo ser malagradecida de todas las bondades que yo he tenido desde que conocí a este Dios al que amo. Y entonces todo el tiempo ella fue, entonces yo me resistía a ese cambio de tiempos, que ella estaba tan consciente que había un cambio de tiempo, porque ella hasta hizo una carta para podérsela. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo llegaba delante del Señor y yo decía, pero ¿por qué? Si hay gente que no sirve, hay gente que aquí, pero ella todavía te puede servir, yo sé que tú le puedes dar vida, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, hasta que llegó una palabra de Dios y dijo, ¿por qué no ser agradecidos si todo esté? Porque me la dio por medio de ella, porque me dijo, yo no puedo, yo solo digo, hola, adiós, porque ese día yo no podía orar, yo estaba muy triste. Entonces el año pasado entonces ella me agarró la mano y pues yo le voy a dar gracias a Dios por su vida. Entonces ahí el Señor me habló, porque Dios habla de muchas maneras. Gracias por el tiempo que me permitiste conocerla, gracias por su familia. Empezó a orar por todos, comenzando por mi pastor, por mi pastora, por los hermanos que ella había conocido, y yo pude entender que Dios hablaba a mi corazón. Y ¿por qué no ser agradecidos cuando hay, para levantarse de un tiempo de luto, es una palabra de Dios que nos puede levantar? Es un tiempo de haber tenido una comunión donde Dios dijo, ok, hasta aquí llegó, pero mientras no llegas a ese punto, difícilmente alguien se levanta y no se puede entender. Entonces, ahora podemos entender por qué a veces las personas no se levantan, porque necesitan esa palabra, porque el momento de pérdida no es tan fácil, y para el que lo vive, y es como David, que estaba... ¿Te acordás que había muerto? Mientras no había muerto su hijo, lloró, clamó, ayunó y estaba tirado, pero él ya estaba fortalecido espiritualmente, ya tenía después la fortaleza de parte de Dios para poder enfrentar ese tiempo. Entonces, mientras no esté ese rema de Dios, mientras no esté ese tiempo de Dios que se tiene que buscar en Dios, valga la redundancia, va a ser imposible que alguien pueda hacer un cambio de tiempo. ¿Cómo? De buenas, de malas, contento o alegre, a los pies de Él y decir, aquí estoy. Él ha dicho que Él va a enviar su consuelo. Entonces llorar ahí delante de Él, y ya va a llegar un momento, porque dicen que como hiciste la referencia a vos, ese óleo no se quita, nadie lo quita. Hay un consuelo que el mundo viene y se consuelan con el tiempo, los que no tienen a Dios, un tiempo así de luto, pero hay el Dios es el que tiene la capacidad por eso, para quitar todo manto, todo óleo de tristeza y de luto, y poner un óleo de alegría. Solo Él puede, Leslie. Entonces, es la única manera que se podría hacer ese cambio de tiempo. Delante de la presencia del Señor, como vos hiciste la referencia, no es tan fácil, estamos conscientes como mujeres que no es tan fácil, pero el camino es Cristo. Ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestro aceite. Ya casi que estamos concluyendo con nuestro programa. Nos faltan bastantes, 2 que 3 puntos más, pero Rosy, dígame. Sí, lo último, miren Eclesiastés 3:11, que me gustó, porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Por eso es que nuestra hermana Reina sabía y conocía el tiempo de Dios. Por eso tenía paz. Por eso sabía dónde iba. Por eso sabía que el tiempo de Dios para ella se había acercado. Entonces, cuando nosotros conocemos ese tiempo que Dios lo hizo perfecto todo en cada momento, porque Dios es un Dios que planifica. Él tiene desde el principio hasta el fin de nuestros días planificado. Entonces, cuando entendemos eso, nos llenamos de gozo y podemos contagiar a los demás. Y aunque estemos aparentemente derribados, ¿verdad? Pero podemos reconstruir en otras personas y podemos edificar en alguien más, a pesar de la apariencia que tengamos, ¿verdad? Solo Dios, y Él puso eternidad en nuestros corazones. Hay cosas que se quedan para siempre. Hay cosas solo que echemos mano de la vida Zoe para hacer ese cambio de tiempo de llorar y de reír. Y ya casi que nos estamos despidiendo, pero sin hacer antes memoria de Jacob, que ustedes saben la historia, que va y trabaja 7 años por una y le dan la otra, ¿verdad? Entonces él le dice, no, es que aquí en nuestras costumbres nosotros no damos primero, en nuestras costumbres no damos primero la mayor que la menor, y usted ya se conoce la historia de Jacob. Entonces muchas veces también hay llantos por desilusiones sentimentales, pero no todo el tiempo se va a estar llorando. Yo veo a Jacob que inmediatamente, yo pensaba, fíjese, de que, trabajó 14 años para que se la dieran, pero no, dice que se cumple el tiempo en que tienes que estar con la primera, creo que de luna de miel, algo así, en sus costumbres, y después te vamos a dar a la que era, ¿verdad? No era a la que era, te la vamos a dar. Y él viene y le dan 2, 3 semanas, no sé bien el contexto, cuánto es el tiempo, no lo he estudiado bien, pero era muy corto, no eran 14 años y ya se la dan. Entonces, cuando nosotros venimos y la actitud de él y decimos, ok, yo hice algo y ahora voy a trabajar por lo que quiero, ese es hacer un cambio de tiempo. Él no lo vemos llorando todo el tiempo. A veces cuando le dicen no, esta no es, y se tiran a llorar todo el tiempo por una desilusión amorosa y Dios mío, no salen, se deprimen, pero delante del Señor si se llega, entonces, y llega ese tiempo que aunque en ese momento no se tenga la promesa, pero si se tiene la actitud para creer de que Dios lo va a hacer, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y si nosotros estamos yendo y presentando con oración y con todas las armas que tenemos que salir diferentes. Aunque textualmente o naturalmente no estemos viendo nada, nosotros tenemos que ver de que la promesa ya está, como él. No espera mucho y ya se lleva a Raquel, a su esposa, ¿verdad? Entonces no tuvo que esperar mucho, pero no es necesario cuando hay ese cambio de tiempo en la vida, Zoe, de esperar tanto tiempo. Ya que venimos y si echamos mano de la fe y creemos que Dios lo hizo, nos levantamos dando señales que lo creemos, de que ya está hecho, aunque no lo tengamos. Entonces yo creo que este es el cambio de tiempo que tenemos, y por el tiempo ya nos tenemos que ir, hermano. Créame que estamos condensando un poquito porque el tema es bastante amplio, pero esperamos que le haya sido de bendición, que le haya sido de edificación. Usted y nosotras sabemos a dónde tenemos que ir a edificar, y tal vez no hacer cosas tan difíciles, con cosas sencillas, con detalles tan a veces que parecen insignificativos para nosotros, pero que pueden marcar la vida de otro. Nosotros podemos hacer un cambio de tiempo en nuestra familia, un cambio de tiempo en nuestra fe, actuando de la manera que no actuábamos antes, un cambio de tiempo en nuestro estado de ánimo. No siempre vamos a estar llorando, hay un tiempo para reír, y este es el tiempo en que nosotros tenemos que creer que diga el débil fuerte soy y estar contentos porque tenemos un Dios que es feliz. Así que Dios lo bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa, en el nombre de Jesús. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.